Hola, muy buenas a todos. Aquí estamos una semana más para seguir comentando las noticias que son relevantes para nosotros porque afectan a nuestros intereses. En este caso, son las noticias que han ocurrido del 29 de julio al 4 de agosto de 2024. A mi modo de verlo, las cosas que están ocurriendo cada vez están más cerca de de nuestras vidas. Es decir, ya no son problemas ajenos o a distancia o cosas que podrían suceder, sino que son hechos muy graves que ya están pasando y que se van a extender y nos van a afectar cada vez más cercanamente. Por tanto, es muy importante que seamos conscientes y que estemos alerta de todo esto. Eh, la primera noticia hace referencia a lo que está sucediendo en el Reino Unido. Y algo que me llama mucho la atención es que todos los medios de masas, ¿no? Televisiones, prensa, radio, parece que al unísono difunden una versión totalmente parcial y falsa de la realidad y que el periodismo ya no es como era antes, ya no es que un periodista acude al lugar y transmite lo que está ocurriendo, sino que mm, como si todos los medios estuvieran movidos por una misma mano o por unos mismos intereses, mm, todos dan una misma versión. Bueno, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Esta noticia es de RTVE. Dice, las protestas por el apuñalamiento de tres niñas en Reino Unido derivan en disturbios de grupos de ultraderecha. ¿Vale? Entonces, lo que ha sucedido allí en Reino Unido es que un, un joven de padres ruandeses eh, ha asesinado a tres niñas inglesas y ha herido a otras 10. ¿Vale? Entonces, esto ha encendido la mecha, ha puesto en alerta, como es lógico, a- primero a la ciudad donde esto ha ocurrido, Sunderland, y después a todo el Reino Unido. ¿Pero por qué esta alerta? Mm, Porque este asesinato no es, este crimen no es puntual. Están ocurriendo en toda Europa crímenes y asesinatos constantemente debido a la inmigración ilegal. Por ejemplo, mirad, haciendo una interrupción, os comento que, por ejemplo, en Valencia, esto aparece en el Marca, decapitan a dos hombres en tan solo 30 horas. Todos los días están ocurriendo asesinatos hechos por los inmigrantes, todos los días. Entonces, al final llega un momento en que la población tiene que frenar esto. Es lógico que los habitantes del Reino Unido, irlandeses, británicos, etcétera, eh, exijan que se cierren las fronteras y que se expulse a los inmigrantes y principalmente al Islam, porque estas noticias no cuentan que se están formando grupos armados de musulmanes que van a atacar a los nativos del Reino Unido. No te cuentan que algunos de esos grupos exigen la Sharia, la implantación de las leyes islámicas en el Reino Unido y que no siguen las leyes del país donde están. Eh, Te lo cuentan como si fuera solo un pequeño grupo de ultraderecha, ¿no? Que son, en realidad, son básicamente tres calificativos para todos aquellos
que no siguen los intereses de los globalistas, ¿no? O de esta sociedad y de quienes la dominan. Extremista, racista y ultraderecha. Esas tres palabras son utilizadas continuamente, pero no se corresponden en nada con la realidad. Eh, no solo en Reino Unido, esto está pasando en España también. Se está produciendo racismo antiblanco, es decir, se está dando más derechos a los inmigrantes ilegales o a los inmigrantes en general que a la población europea. Por ejemplo, el caso de José Lomas, que es un hombre que un inmigrante entró con una sierra, una motosierra, a su casa para robarle o a saber qué más, él se defendió y le disparó y lo mató. Y le han condenado a un hombre mayor a, a 6 años de cárcel. Pero sin embargo, a tres inmigrantes que mataron a un hombre en Gata de Gorgos, en Alicante, lo mataron golpeándole con un bate y dándole golpes. em, Nada, esa gente ya está libre. Los inmigrantes que asesinan o violan o cometen crímenes horribles, les liberan de la cárcel mucho antes que a los españoles. A los inmigrantes ilegales se les aloja en hoteles durante bastante tiempo, se les alimenta de manera gratuita, a costa del dinero, vamos, del dinero público, pero esto no se hace con los españoles que están en la pobreza. No sé si os dais cuenta de que los gobiernos están aplicando racismo contra la población europea, que esto también existe, el racismo antiblanco. Bien, por tanto, el gobierno del Reino Unido, del presidente Keir Starmer, está persiguiendo de manera totalitaria a la gente por publicar comentarios y dar su opinión de lo que está pasando, que es una realidad. Les está multando, les está encarcelando, pero deja los musulmanes completamente libres, a pesar de que exijan la Sharia, a pesar de que cometan crímenes. Esto no puede ser y es normal y totalmente lógico que se estén produciendo estos disturbios. Es completamente normal porque aparte de ser actos muy graves de racismo contra la población europea, es ya una cuestión de la propia supervivencia. El Islam es una religión expansionista de conquista. Los musulmanes han querido conquistar Europa durante 1400 años sin conseguirlo. Y ahora les estamos abriendo las puertas. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en ellos? Nada, quieren conquistar Europa. Esto es un hecho histórico. Solo hay que estudiar historia. No hace falta ser de ninguna ideología para saberlo. Aparte de que los valores o antivalores islámicos son abominables y no deberían de estar presentes en Europa, porque van contra los derechos que incluso cualquier persona izquierdista defendería. Em, Bien, pero también quería comentar algo al respecto de todo esto que ocurre, y es que no me cabe la menor duda de que estos enfrentamientos que están ocurriendo en Reino Unido ya habían sido previstos y posiblemente tengan alguna utilidad que estos globalistas que nos gobiernan van a querer conseguir con todos estos disturbios. Y esto es algo que deberíamos de analizar y preguntarnos, ¿qué es lo que se pretende? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de todo esto?
¿Se va a conseguir finalmente expulsar a los islámicos del Reino Unido y cerrar las fronteras? ¿O, o va a haber algún otro tipo de solución al problema? Vamos a pensar en esto y a estar muy, muy pendientes, porque estoy convencido de que hay intereses y que ya tienen planeado qué hacer al respecto. Y no debe ser nada bueno. Vale. eh, la siguiente noticia también afecta mucho a nuestros intereses, ¿vale? Porque aparece en Autobild, que es una web especializada en información sobre automóviles, me parece. Dice, 10 coches con etiqueta eco lanzados en 2024 que son una muy buena opción de compra, ¿vale? Vale, y aquí para el que quiera una etiqueta eco, ¿no? Pero claro, esto no se quiere una etiqueta eco porque sí. Más adelante lo dice. El aumento de las restricciones al tráfico privado en las ciudades hace que la compra de un vehículo con un distintivo medioambiental más favorable sea cada vez más necesario. Aquí te mostramos 10 coches con etiqueta eco. Bueno, vale, entonces ya nos está diciendo la noticia que no vas a poder circular de la misma manera según qué coche tengas. Es decir, el derecho de la Constitución española a la libre circulación de los españoles por todo el territorio español ya no se va a poder producir. Se va a ir en contra de la Constitución y de la libertad humana, ¿no? En general. Eh, vale, dice, ante el aumento de las restricciones a la circulación en las ciudades, como seguramente sabrás, la etiqueta eco es aquella que corresponde a los coches híbridos convencionales o no enchufables. Los híbridos enchufables con autonomía eléctrica inferior a 40 kilómetros, los que incluyen un sistema de hibridación ligera y los propulsados por gas natural y GLP, gas licuado de petróleo. Dice, este distintivo permite acceder sin restricciones al centro de las ciudades y a las nuevas ZBE, que son zonas de bajas emisiones, descuentos en algunos peajes y además los coches con esta etiqueta se podrán beneficiar de una reducción de hasta el 75% en el impuesto de circulación en algunas ciudades como Madrid y Barcelona. ¿Vale? O sea que esto, de nuevo, es totalmente discriminatorio, en este caso en función de qué coche tengas. Y claro, del coche que a ellos les interesa, porque no les interesa que tengas un coche más barato y que te dé autonomía, por ejemplo, que sea un coche más fácil de reparar, em, sino que vas a tener que depender de todas las empresas eléctricas que están fomentando el coche eléctrico o el coche híbrido, porque en otros vídeos de noticias antiglobalistas ya comentamos que son empresas muy poderosas las que están interesadas, incluso empresas petroleras, en, en fomentar este tipo de vehículos y eliminar los coches de combustión interna, ¿no? De clásicos, de toda la vida. Así que yo creo que esto es algo que no deberíamos de tolerar, porque va totalmente en contra de nuestros intereses. Y esto no tiene nada que ver con el ecologismo ni con nada, porque es cierto que en su día, con los coches de gasolina, hubo un problema muy fuerte de cuando empezaron a haber muchos más coches con los humos, porque los humos se lanzaban a la atmósfera, ¿no? Sin pasar por ningún filtro. Pero, jolín, para eso se inventaron los catalizadores, que eliminan todos los componentes tóxicos, vapores o humos tóxicos del escape. Por ejemplo, los catalizadores impiden que se liberen monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, restos de hidrocarburos. Antes de soltar el escape, los transforma de manera química y
eso ya hace que el aire sea más sano. Entonces, esto no tiene nada que ver ni con la salud ni con el ecologismo, no os engañéis. Tiene que ver con limitar nuestra libertad cada vez más y nuestra autonomía. La siguiente noticia también es indicativa de lo que está sucediendo. Dice, el Supremo, el Tribunal Supremo desestima el recurso de Iberdrola y obliga a derribar en Teruel la presa de los Toranes, ¿vale? Es un embalse que ha estado siendo utilizado desde 1950 para producir energía hidroeléctrica por Iberdrola, pero en 2020 se acabó el permiso de uso que tenía Iberdrola, ¿no? Vale, y entonces el Ministerio para la Transición Ecológica, en lugar de mantener ese agua y darle un nuevo uso o que pase al propio Estado, ¿no? A la gestión estatal, lo que ha hecho es ordenar su demolición, ¿vale? Todo esto simplemente fundamentado en que la calidad ecológica de los ríos, ¿vale? Sin tener en cuenta que Teruel es una zona bastante seca que necesita agua para la agricultura, porque el agua de los embalses no se utiliza solo para la energía eléctrica, también se utiliza para la agricultura y es una reserva de agua muy importante. Pero como vimos en otro vídeo, las organizaciones ecologistas quieren derribar todos los embalses posibles para favorecer la ecología de los ríos, simplemente, sin pensar en todas las consecuencias que esto tiene para nosotros. Realmente esto del ecologismo no son más que pretextos para seguir una agenda que busca limitarnos y dejarnos sin recursos, dejarnos totalmente dependientes. No solo se trata de unas cuantas presas, quieren hacerlo con muchas más. Y lo vamos a ir viendo con el tiempo. También creo que es algo que deberíamos de hacer algo en contra. Bueno, y la última noticia a comentar aparece en La Razón, ¿no? Y dice, tomar aspirina regularmente reduce el riesgo de cáncer de colon, ¿vale? Entonces, nada, comenta que han hecho un estudio de 100.000 participantes durante 30 años y que aquellos que, o sea, evaluando el asunto del cáncer colorectal, los que toman aspirina durante todos los días tienen un poquito menos de probabilidad de desarrollar ese cáncer. Vale, pero mm, la aspirina tomada diariamente es un fármaco extremadamente peligroso, porque la aspirina lo que hace es inhibir una enzima que se llama ciclooxigenasa, que es la que hace que produzcamos prostaglandinas. Las prostaglandinas son moléculas que favorecen la inflamación, por eso la aspirina es antiinflamatoria, pero también favorece la agregación de las plaquetas. Entonces, eh, tomar aspirina todos los días puede puede favorecer sangrados muy graves, sangrados intracraneales, sangrados intestinales, en el ojo, en 1000 sitios. También puede favorecer las úlceras de estómago y las perforaciones del estómago, del esófago, ¿vale? Entonces, es cierto que la aspirina se recomienda en aquellas personas que han tenido un infarto como método preventivo para que no vuelva a suceder. Sin embargo, si nos vamos a un artículo del National Geographic, ¿vale? Que también habla de esto, dice, tomar una aspirina diaria puede hacerte más mal que bien.
Y si nos vamos más abajo, eh, ¿vale? Dice, los expertos coinciden en que los pacientes con riesgo de hemorragia no deberían tomar el fármaco y el riesgo de hemorragia aumenta a medida que los pacientes envejecen, ¿vale? Dice, el grupo de trabajo, una institución médica, cambió sus recomendaciones en 2022, después de que dos grandes estudios mostraran que, si bien el fármaco disminuye el riesgo de ataque cardíaco o accidente cerebrovascular, también aumentaba el riesgo de los pacientes de eventos hemorrágicos importantes como hemorragias cerebrales y intestinales. Estos riesgos básicamente anularon los beneficios potenciales del fármaco para las personas de 60 años o más, que corren un riesgo de sufrir hemorragias potencialmente mortales que los grupos más jóvenes. Sin embargo, el fármaco seguía suponiendo un pequeño beneficio neto para el grupo de edad de 40 a 59 años. Es decir, incluso en el caso de los infartos o accidentes cerebrovasculares, tomar aspirina diariamente es más peligroso que beneficioso. En los de 60 años ya declaran que es más peligroso, muy peligroso. Y en el caso de personas de 40 a 59 años, el riesgo también existe y es un gran riesgo. Entonces, mm, claro, en este artículo de La Razón, que han analizado el tema del cáncer colorectal, ¿vale? Dice que es el tumor más frecuente en nuestro país y tal. Dice, hasta ahora el uso de la aspirina se recomendaba en dosis bajas a diario para prevenir eventos cardiovasculares en los adultos de 50 a 59 años, que son el grupo de edad con mayor riesgo de cáncer colorectal. Pero en 2016 retiraron la recomendación, en parte debido a las preocupaciones sobre el aumento de riesgo de sangrado gastrointestinal. Eh, ¿Vale? Entonces, el estudio estudió el tema del cáncer de colorectal en más de 100.000 personas durante años y encontraron que a partir de los 50 años más o menos, aquellos que toman aspirina regularmente tenían una incidencia acumulada de cáncer en 10 años del 1,98, en comparación con el 2,95% de los que no lo hacían. O sea que más o menos tomar aspirina a diario lo que hace es disminuir, según este estudio, disminuir el riesgo en un 1% más o menos, que es un beneficio bastante bajo, muy bajo diría yo, como para arriesgarse a lo que te puede pasar, ¿no? Que es mucho peor. Vale. Además dice que tomar la aspirina, la ventaja era mayor en el caso de personas con salud, con estilos de vida menos saludables, ¿vale? Que en el caso de las personas con un estilo de vida saludable, el beneficio en cuanto al cáncer es muy pequeño, pero en las personas con un estilo de vida menos saludable es mayor. Vale, pero es que dice, nuestros resultados muestran que la aspirina puede reducir proporcionalmente el riesgo notablemente elevado de cáncer en personas con múltiples factores de riesgo. Eh, los proveedores de atención médica podrían considerar con mayor firmeza recomendar aspirina a pacientes que tienen estilos de vida menos saludables. O sea, lo que están proponiendo es que las personas eh, que no cuidan tanto su salud, pues tomen aspirina, ¿no? Aspirina diariamente. Ahora, al final te dice, el estudio no evaluó los posibles efectos secundarios de su uso diario, como el sangrado. Entonces, este estudio no ha evaluado los riesgos. Por tanto, ¿cómo pueden promover el consumo diario de la aspirina si en base a un estudio que ni siquiera evaluó los riesgos, riesgos que ya se conocen?
realmente están promoviendo que los médicos receten este tipo de tratamientos como si no fueran peligrosos. Es que es lo que están promoviendo. En fin, ya vemos que el sistema médico nos ama y nos quiere ver muy sanos. Bueno, pues esto era todo lo que quería comentaros. Os animo a participar en comentarios y compartirlo, si os ha parecido interesante. Nada, saludos.